parece si oramos? ¿Me acompañan a orar? ¿Sí? Los voy a molestar poquito poniéndonos de pie para orar. ¿Sí? Sirve que se estira un ratito y, y luego ya se vuelve a sentar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable en esta mañana. Dígale, Señor, en esta mañana, Señor, dispongo mi corazón, dispongo mis oídos, dispongo mi mente, Señor, para que sea buena tierra. Como ya lo hemos aprendido, yo quiero ser buena tierra para tu palabra. Que tu palabra realmente dé fruto en mi vida, Señor. Yo lo quiero así, Señor. Espíritu de Dios, tienes la libertad de venir a este lugar y obrar de la forma que tú quieras obrar en cada uno de nosotros. Eres bienvenido, Señor. Gracias te damos porque estamos en este lugar por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Y este domingo vamos a estar hablando de una parábola muy interesante, una parábola con la que yo sé que todos nos identificamos y que Dios nos quiere hablar algo muy importante, la parábola de los dos hijos. Y nos vamos a colocar en Mateo 21, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias, y aquí por favor que me acompañen los chicos en Mateo 21. Y esta parábola de los dos hijos nos da una lección muy importante que nosotros tenemos que poner en acción. ¿Qué lección se recuerdan? ¿Qué parábolas vimos el domingo pasado? A ver, ¿quién se recuerda? El sembrador, ¿verdad? La tierra buena o la tierra llena de dificultades para que esta semilla diera fruto. Entonces, va a tener un poco de similitud. Vamos a llegar a un punto donde vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar al corazón. Amén. Una acción en relación con nuestra obediencia. Mateo 21, vamos a comenzar en el verso 12 y vamos a ver esta historia porque antes de que Jesús contara esta parábola de los dos hijos, empezó a ver la manera en que estaban manejando el templo como un mercado. ¿Se recuerdan que volcó las mesas del lugar y empezó a ver cómo se extorsionaba la gente con los costos abusivos y cómo había exclusividad de venta y cómo ellos solamente querían hacer a su manera, ¿no? Entre los que estaban ahí, los sacerdotes y los que vendían. Se habían confabulado y la gente se había acomodado. Parafraseando esta historia, si tú te sitúas y subrayas ahí Mateo 21, comenzando en el capítulo 12, yo te invito a que sigas estudiando en casa, pero lo vamos a ver ahorita, así el contexto, es de que los sacerdotes no aceptaban la moneda romana como ofrenda en el templo. Entonces los cambistas, quienes estaban ahí, pues les cambiaban esta moneda. Los sacerdotes recibían el siclo, que era la moneda que usaban ellos, y era el tipo de cambio que hacían, pero era abusivo. Era para sacar a su conveniencia. Y los que vendían los animales, pues se confabulaban con los ancianos del lugar y supervisaban que los sacrificios estuvieran bien y siempre salían con que no tiene un defecto. Entonces, como siempre encontraban un defecto en los animales que cada familia traía, imagínense las familias preparando un año, ese borreguito, estas tortolitas, cuidándolas, preparándolas, les agarraban cariño, las cuidaban, imagínense los niños, toda la familia preparaba el sacrificio que Dios había instituido para expiación de los pecados. Entonces llegaban con su sacrificio, con sus ofrendas al altar y les decía, no, esto no está perfecto, no es ofrenda agradable, ve y cámbialo, ve y compra algo de lo que ya aquí es agradable porque eso sí está bien. Y eran abusivos. Y Jesús ve esto y en su corazón entra el celo de ver esta injusticia y de ver esta deshonra en la casa de Dios, que vuelca las mesas y los reprende. Y en Mateo 21:13 dice, mi casa, casa de oración será llamada. Dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
cueva de ladrones. Era muy cómodo, de verdad, para los israelitas que iban al templo con esta actitud. Decir, bueno, voy a adorar, al cabo que compro mi sacrificio ahí mismo. Si ya no tuve la precaución, no tuve la importancia, no le di la importancia de cuidar este animalito que Dios nos pide para el sacrificio, pues ahí llegando lo compro. Nos suena comodidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos en comodidad delante de Dios y no le damos realmente lo que Él nos está pidiendo, lo agradable para Él? Y las palabras de Jesús fueron: mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, la comodidad nos aleja de Dios y eventualmente nos va a llevar a la desobediencia. Y es importante recalcar que la casa de oración es algo que nosotros tenemos que estar buscando. La casa de oración a nuestro Dios nos va a acercar más a Él, más y más a Él. Una vida de oración nos permite estar con Jesús y estar en esa casa con Jesús. Esa vida de oración que tú procuras, que tú tomas como prioridad, te permite que Jesús esté en esa casa. Pero a veces damos por hecho a Dios y somos indiferentes, y su palabra no puede ser sembrada como veíamos el domingo pasado en esta siembra, ¿verdad? En estos tipos de terreno, no puede ser sembrada en nuestro corazón porque no es una casa de oración. Tenemos que saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y ese propósito también incluye conocerle más. Y el conocerle es estar cerca de Él en oración. Quitar la indiferencia de nuestro corazón. Es bien importante que estemos conscientes de vivir como creyentes, pero no indiferentes a la oración, a estar siempre cerca del Señor. Gracias, muy amable. Y vemos en el verso 14, si me pueden acompañar al verso 14. Ahí en Mateo 14 al 17, dice que él, después de esto, vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y él los sanó. Dios puede sanar, Dios puede cumplir nuestras peticiones. ¿Cómo de pronto pasa todo esto, no? Que ven a Jesús volcando las mesas de los cambistas y vemos que la autoridad de Jesús está presente. Y Él empieza a traer sanidad, y Dios quiere sanar lo ciego y lo cojo en nuestras vidas. Hay a veces ceguera que no nos deja caminar. Si tú dices, es que ¿por qué yo no puedo ver este resultado tanto que yo le pido a Dios en oración? Bueno, pero ¿estamos cerca de Dios realmente en la oración? ¿O es solamente una oración de petición? ¿Solamente la oración es para pedir, o nuestra oración es constante para que su casa sea llamada casa de oración? Con oración hay obediencia a la palabra de Dios y hay fruto donde Jesús está. Amén. Amén. Jesús va a traer ese fruto en nuestras vidas. Si me acompañan, por favor, al verso 21. Al verso 21, 18, 21, perdón, verso 18 al 21. Después de esto vemos la maldición de la higuera estéril. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Nunca jamás haya en ti fruto, y se secó. Dios ve el fruto de nuestras vidas. Cuando hay oración en nuestras vidas, tiene que haber fruto. Cuando hay oración hay obediencia. Cuando hay oración nos acercamos más a Jesús y el fruto está presente. Cuando Jesús está en nosotros, cuando Jesús está en la casa, comienzan a suceder las cosas que antes no sucedían. Si tú le agregas a tu oración obediencia a la palabra de Dios, vas a ver la diferencia.
Vas a ver diferencia en tu hogar, vas a ver ese fruto, no va a ser estéril tu vida. Y si tú has pensado que hay esterilidad en tu vida, en las cosas que tú esperas, acércate más a Dios en obediencia, porque la obediencia, cuando nos acercamos a Dios y a su palabra, empezamos a entender quién es Él. Empezamos a conocer qué dice Él de nosotros, qué dice su palabra acerca de nosotros, de nuestras familias, y Él empieza a traer orden. Al día siguiente, en el mismo capítulo, los líderes religiosos le hacen una pregunta y es como una bomba. Esta pregunta es como una avalancha, y la pregunta la vemos en Mateo 21-23, que dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?, le dicen. Y la respuesta de Jesús también fue una buena respuesta, una avalancha a la confrontación. Dios es de verdad, Dios de verdad conoce nuestro corazón. De Él nada podemos esconder. Y esta confrontación de Jesús es hacia la desobediencia y a la hipocresía en esta parábola. Y menciona 3 parábolas: la de los 2 hijos, los labradores malvados y la fiesta de bodas. Y hoy nos vamos a enfocar en la parábola de los 2 hijos, porque es una confrontación que Jesús hace a estos hombres. Mateo 21-23-27. Vamos a leer, si me acompañan, por favor. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Obviamente era la autoridad divina del Padre Celestial, de la divinidad en Jesús. Pero de verdad, el punto de esto es que si ellos admitían que la autoridad de Juan el Bautista, pues delataban ellos su falta de arrepentimiento por no bautizarse como Juan lo predicaba y lo exigía, ¿no? Y automáticamente también, si reconocían a Juan el Bautista, pues estaban admitiendo la autoridad de Jesús, porque Jesús reconoció a Juan, ¿verdad? Cuando fue bautizado, lo reconoció a Jesús públicamente como el Mesías. Entonces, de cualquier modo, los fariseos estaban fritos. No había una respuesta que ellos pudieron defender, porque decían: no sabemos, no sabemos. Y es lo mismo cuando reconocemos la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios. Si una persona reconoce la palabra de Dios, entonces está obligada a reconocer la autoridad de Dios como creador y tiene la responsabilidad de rendir cuentas a Dios. ¿Verdad que sí? Nosotros como civiles aquí en esta ciudad, si cometemos un delito, ¿qué es lo primero que hace la autoridad? ¿Usted conoce las leyes de esta ciudad, las leyes establecidas? Están establecidas. Usted puede decir: no las conozco, pero ahí están. Entonces tenemos que entender que en el reino de Dios, al conocer la palabra de Dios, es imposible no reconocerlo a Él y no tener esa responsabilidad de rendir cuentas a Dios. La tendencia del mundo, hay mucho ateísmo, ¿verdad? ¿Quién conoce a alguien que dice: no, yo soy ateo, yo no creo en Dios, o yo estoy alejado de Dios, yo no creo en eso, creo en una teoría por aquí, creo en otra teoría por allá? Y sacan muchas teorías, ¿no?, de hombres. Pero ¿saben por qué? Porque les cuesta trabajo reconocer la palabra, la
única palabra que jamás va a ser diferente, que jamás va a ser y no va a poder ser corrompida, porque la palabra de Dios trae orden a nuestra vida y nos acerca a Dios. La oración, la palabra de Dios es una cadena a la obediencia de Dios, a conocerle, a entender sus estatutos, a someternos a Él, porque de Él mana la vida, de Él mana nuestro sustento, de Él mana la verdadera salvación que hay para nuestras almas. Son filosofías huecas, hay muchas filosofías huecas en este mundo, hay muchas teorías, como les digo, y los sacerdotes muchas veces podemos ver que es como ahora no quieren reconocer, muchas personas no quieren reconocer, aún muchos científicos ven la creación y dicen, wow, tiene que haber algo más, tiene que haber alguien más. Esto no es caso de una teoría, esto es mucho más allá y creen en Dios, pero hay otros que se rehúsan a creer en Dios porque entonces tendrían que seguir al Señor. Tendrían que seguir sus estatutos, tendrían que cambiar su manera de vivir. Y para cambiar nuestra manera de vivir, todos tenemos luchas, ¿sí o no? Díganme el que no batalla. ¿Verdad que todos tenemos luchas cada día? Todos tenemos luchas a las que nos enfrentamos, circunstancias en nuestra vida, tentaciones. Pero lo increíble de la palabra de Dios, del estar cerca en oración a Él, es que Él nos da la respuesta a todo esto. Él es nuestra fuerza, Él nos libra de la tentación, nos da la salida. O sea, ¿tenemos tentaciones? Claro que sí, en este mundo hay muchas cosas de las cuales tenemos que guardar nuestra alma. Pero aún en su palabra Él dice que nos da la salida juntamente con esas tentaciones. Él dice que va a librar nuestra alma. Entonces, no debemos de tener reservas al obedecer la palabra de Dios, al conocer. Si tú te has detenido de conocer más la palabra de Dios, de sumergirte en oración, de conocerle más, ya no lo hagas más. No te detengas de conocer más a Jesús, a tu Creador. Te vas a topar tal vez con algo que tengas que cambiar en tu vida, pero vas a ver el beneficio para ti, para tu familia, la bendición de ser transformado por la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y debemos entender la autoridad de la palabra de Dios. Regresando a la historia, no vamos a perder de vista que Jesús acaba de confrontar a los sacerdotes, ¿verdad? Y a los ancianos por esta desobediencia. Y en este mismo relato, pues sigue la parábola, ¿verdad? Él complementa esta confrontación a esa desobediencia con este relato de la parábola de los dos hijos. Mateo 21, 28 al 32. Acompáñame. Dice, pero ¿qué os parece? Traducido acá al lenguaje mexicano, a ver, déjenme les cuento. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Muy bien, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Wow, una bomba, ¿no? ¿Verdad? Cayó en medio de ellos, porque de verdad, como dice la palabra de Dios, de lo vil y de lo menospreciado, Dios toma del mundo para avergonzar a los que se creen muy sabios y que todo lo saben y que son perfectos. Dios
nos deja sin palabras. Naturalmente el Padre es el personaje principal en esta parábola, ¿verdad? Personifica pues a Dios, mientras que el primer hijo representa a los pecadores, los publicanos y a las prostitutas, quienes con su estilo de vida pecaminosa dicen no quiero. Con su manera de actuar dicen no quiero, pero después al escuchar la palabra de Dios se arrepienten y se convierten. ¿Cuántos hay de aquí? Amén, ¿verdad? Muchos dicen, yo he escuchado por ahí. Yo he escuchado por ahí que dicen, ay, no, yo no voy a la iglesia porque son puros hipócritas. Son puros hipócritas arrepentidos. Pues déjeme le digo que somos expecadores. Somos gente arrepentida, gente que busca de Dios. Si tú te has detenido de venir a la iglesia porque dices, no, es que yo pues ando muy mal o yo no soy una persona así tan perfecta como los que van a la iglesia, déjame decirte que te estás equivocando. Tú eres el primero que tiene que estar aquí. El que tenga esa convicción de decir yo estoy lejos de Dios es el primero que tiene que saber que hay lugar al pie de la cruz, que hay lugar para todo aquel pecador que se arrepiente, que hay gracia sobre gracia, que es el amor de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios por su amor y por su gracia para con nosotros, ¿verdad? El segundo hijo representa a los hipócritas. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Aquí no hay. No se rían, no se rían. Los sacerdotes y los ancianos, quienes con su apariencia religiosa parecen decir, sí, Señor, yo voy. Pero sus acciones dicen todo lo contrario. Básicamente no hacen frutos de arrepentimiento. Miren, muchas personas, muchos tienen buenas intenciones para con Dios, pero no nos podemos quedar en intenciones. Una parte quiere agradar a Dios y la otra no, está acostumbrada a vivir de una manera. Pero esta parábola nos muestra la gravedad de nuestras acciones y la gravedad de nuestras actitudes delante de Dios. Nuestras acciones son el reflejo de lo que creemos. Nuestras acciones son el reflejo de lo que creemos. Los fariseos, ellos tenían esa posición, ¿verdad? De ser hombres que están cerca de Dios, hombres que sabían, pero realmente en su corazón no había una misericordia y al contrario, estaban lejos de que Jesús llamara a la casa, su casa, casa de oración. Entonces, por lo tanto, había desobediencia en sus corazones. Y este es el mensaje que Dios quiere traer a nosotros, que realmente haya congruencia con creer en la palabra de Dios, estar cerca de su palabra y que haya un reflejo en nosotros, no un reflejo de apariencia, de vernos muy puritanos o purificados o muy angelitos, no, sino de que cada día tu vida pueda reflejar lo que crees en el Señor Jesús, que Él ha limpiado y ha lavado con su sangre tu vida, que Él puede transformar a tus hijos, que Él puede realmente escuchar tu oración y que lo que tú pidas en su nombre lo vas a recibir por tanto que tú estás cerca de Él en obediencia. Nuestras intenciones pueden ser buenas, pero si no se materializan en acciones, seremos semejantes al segundo hijo. Decimos sí vamos, pero hacemos lo contrario. Nunca seremos fructíferos por ser personas carismáticas o creyentes carismáticos, fantásticos, maravillosos o talentosos, sino por ser personas creyentes obedientes a Él. La obediencia da un fruto. A ver, di conmigo y hazle así como yo. La obediencia da un fruto. No le vas a pegarla enseguida. La obediencia da un fruto. La oración nos acerca al Señor. Esta es la cadenita. Y la oración, al acercarnos al Señor, a su palabra, nos hace encontrar esa responsabilidad de obediencia. Y la obediencia trae un fruto en nuestras vidas.
Volvamos. ¿Cuál es el principio central de esta parábola? Poner en acciones nuestra obediencia a Dios. Ponle ahí los que están anotando. Poner en acción nuestra obediencia a Dios. Si me pueden acompañar a Mateo 3:8, anótenlo. Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Wow, frutos dignos de arrepentimiento. Hay restauración en nuestras vidas cuando tenemos estos frutos dignos de arrepentimiento. Santiago 1:22, anótenlo también. Y nos habla otra vez esa palabra. Haced, y aquí dice, pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué dice? Fuerte. Más fuerte para que nos oigan allá afuera. Engañándonos a nosotros mismos. Ah, caray. Entonces nos podemos engañar a nosotros mismos. No te engañes creyendo que eres hacedor de la palabra. Si solamente la estás escuchando. ¿Que es bueno escuchar la palabra? Sí, escúchala a diario, pero también sea hacedor de la palabra. ¿Se acuerdan de un dicho muy popular que dice, no escucho lo que dices porque tus acciones hablan más fuertes? ¿Se acuerdan? Pues es verdad, es un dicho que tiene mucha verdad. Las acciones de cada hombre, de cada mujer son el reflejo de sus convicciones. Y esas convicciones ya son normas escritas en nuestra conciencia por las cuales vamos a vivir. Nuestras acciones son un reflejo de nuestras convicciones. Entonces tenemos que ir mucho más allá de ser oidores de la palabra y simpatizantes, ¿verdad? A veces somos simpatizantes de la palabra, pero ¿sabes qué? Es necesario vivirla. Si tú dices, es que yo no he empezado a entender o a recibir las promesas de Dios en mi vida, yo no he visto la respuesta de Dios a mi oración, examínate. Examínate si realmente tú estás viviendo la palabra de Dios o solamente estás simpatizando con ella o solamente la escuchas, pero hay cosas en tu vida que Dios quiere ordenar y que tú no le has dejado, porque Dios trae orden a nuestra vida. Dios trae orden a nuestra vida. Tú quieres que Dios traiga orden a tu vida, Él va a empezar a cambiar muchas cosas. Lee la Biblia y vívela. ¿Cómo aplicamos todo esto en nuestro diario vivir? ¿Cómo aplicamos, verdad? Porque podemos oír, pero luego decirnos, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago en mi vida diaria, no? Alguna vez yo sí he dicho, sí, Señor, pero no voy, no lo hago. O he dicho, sí, Señor, ahora sí me voy a levantar y voy a obedecerte. Ya voy a ir a congregarme a la iglesia y no lo haces, o ya dices, ya voy a hacer las cosas correctamente, ya no voy a maltratar a mi esposa, ya no voy a maltratar a mis hijos jóvenes, ya voy a obedecer a mis padres, ya quiero cambiar mi actitud, quiero realmente vivir lo que el Señor me dice en su palabra, porque me he acercado y he escuchado la palabra de Dios y me empieza a transformar, me empieza a llenar de responsabilidad de cumplir su palabra. ¿Y sabes qué es eso? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando en ti, incomodándote de que tienes que escuchar su voz y seguir su palabra. Y tiene que haber congruencia entre tus convicciones y entre tus acciones. Ya no veré más cosas que oscurecen mi alma, que traen tinieblas a mi corazón, a mi mente. Voy a hacer las cosas en el orden en el que Dios está poniendo en mi vida. Todo lo espiritual de lo cual nos habla la palabra de Dios se traduce en algo práctico en tu vida. Medita, examina tus caminos delante de Dios y ve en qué tienes que aplicar la palabra de Dios en tu vida.
Los frutos de arrepentimiento son simples y sencillamente son acciones que respaldan tu fe. Los frutos de arrepentimiento son acciones que respaldan nuestra fe. Acciones que confirman que ya no quiero pecar más. A mí me llama mucho la atención, mi amor, si me dejas comentar lo que me platicabas del lugar donde fuiste ayer a predicar. Mi esposo fue a predicar a un lugar, a un centro de rehabilitación, y me impactaba la respuesta de las personas que estaban ahí, porque de verdad hay un clamor dentro de las personas. Dentro de cada uno de nosotros hay un clamor que dice: Señor, ya estoy cansado de hacer las cosas de la misma manera. Ya estoy cansada de vivir de esta manera y no obtener una respuesta. Ya me cansé. Nuestra alma se cansa al no obedecer al Señor. ¿Sabías? ¿Sabías que toda la creación gime por la redención de nuestro Creador? Tu alma también gime, tu alma también clama: Señor, ya no quiero vivir de esta manera, en este desorden. Esto es el fruto de arrepentimiento. Y mi esposo me platicaba que cuando empezaba a orar con los hombres que estaban ahí, ellos empezaban: Señor, líbrame, ayúdame, y empezaban a clamar como si fuera la última oportunidad que tuvieran en su vida, y empezaban a orar con un fervor. ¿Por qué? Porque ellos están expresando el clamor que hay en su alma. Señor, ya quiero que me ayudes a poner orden en mi vida. Señor, ayúdame, no puedo solo. Se dan cuenta que no pueden solos. Ellos pueden ser un reflejo, y son un reflejo muy claro de lo que Jesús les dijo a los fariseos: que los publicanos y las rameras escuchan y dicen: no voy, pero luego ven sus acciones y ven sus vidas y dicen: yo te sigo, yo te necesito. Y estamos acostumbrados a ser, como decía mi esposo en otras prédicas, los buenones. Somos los buenones porque estamos bien, ¿verdad? Tenemos luchas y todo, pero ¿quién quiere estar a medias? Quieren recibir las promesas, las bendiciones, los anhelos de tu corazón. Sumérgete en oración, en obediencia, para que veas el fruto. Para que veas el fruto, que ese clamor que hay en cada uno de nosotros surja de ti. Señor, pon orden. Ya no quiero pecar más. Acciones que confirman que queremos obedecer a Dios. Muchos dicen: bueno, me voy a acercar a Dios, y después que me acerque a Dios, pues ya voy a obedecerle. Pero no hay un momento en el que tú seas tan buena persona que ya puedas obedecer a Dios. Es una actitud de tu corazón. El Señor trae salvación a nuestras vidas. Tú puedes acercarte a Él con confianza. Dice su palabra que nos acerquemos confiadamente. Él tiene gracia para todos nosotros, pero Él resiste la soberbia del corazón. Cuando nos acercamos creyendo que somos muy buenos y por eso vamos a la iglesia. Venimos a buscarle porque no tenemos de otra, porque no hay nada en este mundo que nos pueda salvar, que nos pueda restaurar, que nos pueda ayudar a dar fruto. Si ya no quieres vivir en pecado, ora, arrepiéntete, haz cosas prácticas en tu vida diaria. Valora y revalúa las amistades, las influencias que hay en tu vida. No dejes de congregarte, ora, lee la Biblia, haz espacio de verdad en tu agenda. A veces decimos: ay, Señor, a ver, ahora no tengo espacio en mi agenda, ¿verdad? Pero cuando traemos un apuro: Señor, hazme espacio en tu agenda porque ya me urge, ¿verdad? De nuestras oraciones: Señor, ya contéstame, pero ya, ¿verdad? Y cuando el Señor está esperando a que pases tiempo con Él en oración, no tienes tiempo en tu agenda. Haz un espacio como prioridad para buscarle. Si tú sabes que hay tentaciones en tu vida de las cuales tienes que alejarte, aléjate.
lo más que puedas estar alejado de aquello que te hace separarte de Dios. Los que batallan con ver cosas inmorales, cosas que son pecaminosas, que tú sabes que están en tu computadora, en tu celular. Saca tu computadora de tu cuarto, ponla en un lugar visible, haz cosas prácticas que demuestren que tú quieres poner orden en tu hogar, en tu casa, en ti mismo. Si tú dices que yo siempre llego tarde y por eso no puedo servir en la iglesia porque no soy disciplinado, empieza a programar tu alarma más temprano. Empieza a hacer hábitos de bendición para tu vida, que te puedas acercar más y más a Dios. Cuando decimos a veces que no tenemos tiempo es porque realmente no hemos querido. Porque tenemos toda la vida y toda la vida nos la ha dado Dios. ¿Quién te dio el tiempo? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te hace despertar cada mañana y respirar esa misericordia y poder acercarte en oración a su presencia y decir: Señor, este es el clamor de mi vida? Si quieres confrontar mi desobediencia a ti, yo me quiero acercar más y más. Este es un tiempo para cambiar nuestro estilo de vida, de no ser como el segundo hijo, ¿verdad? De decir: sí, Señor, sí voy. Pero no llevar ese fruto de arrepentimiento en nuestra vida. ¿Es necesario arrepentirnos profundamente? Sí, pero también es necesario tomar acciones. Acciones que nos permitan poner por obra los principios de la palabra de Dios. Menos rollo y más acción. Menos rollo con el Señor, ¿verdad? Somos bien rolleros los seres humanos. Todo le platicamos a Dios en oración y le pedimos, pero no actuamos en la palabra de Dios. Nos cuesta porque no tengo tiempo. Porque es primero otras cosas. Porque si me acerco de más, híjole, Dios va a empezar a poner orden y no me gusta el orden. No me gusta que me digan que esto que estoy haciendo, este mal hábito en mi vida, me aleja de Dios. No me gusta. Menos rollo, iglesia, y más acción. Amén. Vamos a acercarnos. Vamos a reflexionar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y empieza a reflexionar en tu vida. Empieza a reflexionar. Me llama tanto la atención que ahora estamos hablando de un fruto de obediencia en nuestras vidas. Y el domingo pasado estudiamos la parábola del sembrador. El sembrador es el mismo, es Dios. Él es el que está procurando tu vida. Él es el que está muy interesado en transformar tu matrimonio, a tus hijos, a tu casa, tu vida. El sembrador salió a sembrar y él sembró en diferentes tierras. Y las buenas tierras dieron buenos frutos. Pero la semilla ahí está. Ahora necesitamos actuar en obediencia para ver ese fruto de obediencia. Que nuestras acciones lleven obediencia a ti, Señor Jesús. Dile al Señor: yo quiero vivir en obediencia. Quiero que en mi alma haya un clamor, Señor, constantemente. Un clamor de que tú vengas y pongas orden en mi vida, Señor. Aunque a veces no me guste el orden, aunque a veces me confronte, Señor, pon orden en mi vida, Señor. Pon orden en mi casa. El desorden en mi casa nos ha alejado de ti, Señor. La desobediencia, la falta de oración. Volca las mesas, Señor, en mi casa. Si ves que
estamos, Señor, en desobediencia. Si mi casa no es llamada casa de oración, volca esas mesas, Señor. Acércame a ti y que en este momento tú le puedas decir a Jesús: este es el clamor de mi vida, este es el clamor de mi ser, Señor. Quiero ser hacedora de la palabra de Dios, no solamente oidora, no solamente simpatizante. No me quiero engañar, no quiero creer que soy una persona buena y que por eso ya estoy bien. Quiero estar, Señor, cerca de ti. Quiero orar y que mis peticiones sean resueltas, Señor, porque tu poder es grande. No porque me urge, Señor, mi necesidad, sino porque hay un fruto en mi vida, por lo cual yo voy a ver cumplida tu palabra, por lo cual yo voy a ver respondidas mis oraciones, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Dile: Señor, en esta tarde ya, Señor, yo te entrego mi ser. Yo te entrego todo pecado, Señor, que ha traído desorden a mi vida. Yo te entrego la desobediencia, Señor, que he guardado en mi corazón. Que he dicho: sí, Señor, sí voy, y no lo hago. Quiero escuchar tu voz, Padre Celestial, y quiero obedecerte. Quiero buscarte y encontrarte, Señor, y saber que aunque tu palabra, Señor, me lleve a sacar cosas desagradables de mi vida, yo puedo encontrar seguridad ahí. Yo puedo encontrar el valor que solamente tú me puedes dar, Señor. Tú eres, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Tú eres mi Padre Celestial. Yo soy tu hijo. Y yo te digo ahora: sí, Señor. Lo voy a hacer de verdad. Lo haré, Señor Jesús. Lo haré, Señor Jesús. Lo haré. Levanta tu mano derecha y ponla en tu corazón. Y dile: Señor Jesús. Fuerte, fuerte, dile: Señor Jesús, mientras este corazón palpite, tu palabra será escuchada y será puesta por obra. Dile: háblame, Señor. Nunca me dejes conformarme. Y si me he engañado a mí mismo, a mí misma, vuelca esas mesas en mi vida, Señor, y hazme ver tu verdad. Yo quiero llevar fruto, mucho fruto para ti, Señor Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque en ti encuentro ese amor, ese perdón, esa guianza práctica, Señor, para yo seguir siendo un vencedor, una vencedora por medio de la palabra de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. No sé si haya alguien en este lugar que no ha recibido a Cristo en su corazón. La palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Si tú eres alguien que reconoce que necesita arrepentirse y creer en Jesucristo como tu único Salvador, este es tu momento. No dejes pasar más. La palabra nos ha indicado la necesidad de un Salvador. Dios ha dado a su Hijo en esa cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes duda de a dónde irás después de la muerte? Entonces Cristo quiere darte la seguridad de la vida eterna hoy, esta mañana. Si es así tu caso, ponte de pie y recibe a Cristo públicamente, así como Cristo públicamente se entregó en la cruz por ti. No temas el que dirán, no temas al hombre, teme a Dios, apártate del mal y el Señor levantará tu vida. Ponte de pie si tú necesitas a Cristo como tu Salvador en esta mañana y dile al Señor:
ahí en tu lugar. Padre, reconozco que he pecado. Abro las puertas de mi corazón. Te entrego mi vida y te doy gracias porque en esa cruz tú diste tu amor, tu vida por mí para que yo fuera salvo. En el nombre de Jesús, cámbiame y sé el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias por tu perdón en la cruz. Yo soy nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Eso dice tu escritura. Y soy hecho nuevo en ti, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí.